En este instante, mientras las luces de las ciudades parpadean, mientras los días transcurren entre rutinas y ocupaciones, hay millones de seres que sufren de maneras que escapan nuestra mirada cotidiana. Seres humanos, animales, criaturas de la tierra enfrentan dolores atroces, injusticias y sufrimientos que parecen no tener razón de ser. A veces el sufrimiento de otro es tan distante que ni siquiera lo percibimos. ¿Cómo es posible que en medio de esta realidad el ser humano común encuentre la paz suficiente para dormir tranquilo como si no hubiera en el mundo un grito constante de dolor? La respuesta es compleja y en cierta medida alarmante. Hemos construido una barrera invisible, una especie de anestesia emocional que nos desconecta de la experiencia directa del sufrimiento ajeno. Esta barrera, sin embargo, no es nueva. A lo largo de la historia, la humanidad ha encontrado diversas formas de justificar su indiferencia, de calmar sus conciencias, de adormecer su sentido de responsabilidad frente al sufrimiento de los demás. La comodidad personal, el miedo a enfrentarse al dolor y la cultura de la individualidad han contribuido a la creación de este muro que nos separa del dolor ajeno. La palabra clave aquí es empatía, una capacidad tan humana y al mismo tiempo tan olvidada. ¿Qué es la empatía sino la habilidad de sentir el dolor de otro, de ponerse en su lugar, de comprender su sufrimiento como si fuera propio? Es un acto radical de conexión que derrumba los muros de la indiferencia y nos sumerge en la experiencia del otro. Sin embargo, la empatía no es solo una emoción o un impulso espontáneo, es una conciencia cultivada, una decisión constante de abrir el corazón a las realidades que preferiríamos evitar. Piensa en la historia de Siddhartha Gautama, el Buda. Hijo de un rey, creció en un palacio donde todo era placer, belleza y satisfacción. Sin embargo, un día, al salir de los muros del palacio, se encontró con el sufrimiento del mundo, la vejez, la enfermedad, la muerte. En ese momento, algo se rompió en su interior. Ya no podía vivir en paz dentro de su burbuja de privilegios. El sufrimiento de los demás se convirtió en su propio sufrimiento, y esa empatía radical fue la chispa que encendió su búsqueda espiritual. ¿Qué lo llevó a dejarlo todo atrás? Fue la comprensión de que su tranquilidad era falsa, construida sobre la ignorancia del dolor del mundo. Hoy vivimos en un mundo hiperconectado. Podemos saber lo que sucede en cualquier rincón del planeta en cuestión de segundos, pero esta conexión tecnológica no siempre se traduce en una conexión emocional. Estamos más informados, pero no necesariamente más empáticos. Podemos ver una tragedia en la televisión o en las redes sociales, sentir un breve momento de compasión y luego pasar a otra cosa sin que esa imagen deje una huella profunda en nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a distanciarnos. Nos decimos a nosotros mismos que no podemos hacer nada, que ese sufrimiento está demasiado lejos, que no tenemos el poder de cambiar la realidad. Sin embargo, la empatía no requiere de grandes gestos heroicos. No se trata de salvar al mundo en un solo día. Se trata de pequeñas acciones, de decisiones cotidianas que reflejan una conciencia despierta. En lugar de cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno, la empatía nos invita a abrirlos más ampliamente, a ver el mundo tal como es y a actuar en consecuencia. Puede comenzar con algo tan sencillo como escuchar de verdad a alguien que sufre, como ofrecer ayuda donde normalmente miraríamos hacia otro lado, o como cuestionar las estructuras sociales y económicas que perpetúan la injusticia. En psicología, la teoría de la disonancia cognitiva explica en parte cómo los seres humanos pueden vivir en paz en medio de la injusticia. Esta teoría postula que cuando nuestras creencias y acciones están en conflicto, experimentamos una incomodidad mental. Para aliviar esa incomodidad tendemos a justificar nuestras acciones o cambiar nuestras creencias, incluso si esas justificaciones no son lógicas ni éticas. Así, podemos llegar a convencernos de que el sufrimiento de los demás no es nuestra responsabilidad o que no hay nada que podamos hacer para cambiar la situación, cuando en realidad siempre hay algo, aunque sea pequeño, que podemos hacer. Un ejemplo histórico de cómo la falta de empatía ha justificado la injusticia es el comercio de esclavos en el siglo XIX. En ese tiempo, muchos europeos y estadounidenses justificaban la esclavitud con argumentos económicos y racistas, mientras ignoraban deliberadamente el sufrimiento terrible que infligían a millones de africanos. El sistema económico en el que estaban inmersos les proporcionaba una coartada para seguir durmiendo tranquilos mientras explotaban a otros seres humanos.
¿Cuántas veces nuestra sociedad moderna sigue este mismo patrón, justificando la explotación y el abuso bajo la bandera de la economía, el progreso o la estabilidad? Por otro lado, existen ejemplos que nos muestran lo que sucede cuando la empatía despierta en el corazón humano. Uno de los más conmovedores es el de Raoul Wallenberg, un diplomático sueco que durante la Segunda Guerra Mundial arriesgó su vida para salvar a decenas de miles de judíos húngaros del Holocausto. En un tiempo en que muchos elegían la indiferencia, Wallenberg dejó que el sufrimiento de otros penetrara su alma y en lugar de justificar su inacción, se lanzó a actuar, guiado por una empatía radical. No lo hizo porque fuera fácil, ni porque fuera su responsabilidad legal, sino porque entendía en lo más profundo de su ser que el sufrimiento de esos seres humanos también era su sufrimiento. La empatía es revolucionaria porque nos arranca de nuestra comodidad, nos obliga a confrontar la realidad tal como es, a sentir el dolor de los demás y a reconocer nuestra interconexión con toda la vida. Cuando verdaderamente comprendemos que el bienestar de los demás está intrínsecamente ligado al nuestro, ya no podemos seguir viviendo en la ignorancia. La empatía, sin embargo, no siempre es cómoda. Puede ser desgarradora. Nos enfrenta a la verdad de que el sufrimiento es vasto y que nuestras acciones o la falta de ellas tienen consecuencias. Y aquí es donde entra en juego la compasión activa. Si bien la empatía nos permite sentir el dolor ajeno, la compasión nos impulsa a hacer algo al respecto. Es la chispa que nos mueve del sentimiento a la acción. En última instancia, la pregunta no es ¿cómo es posible que duermas tranquilo sabiendo que hay tanto sufrimiento en el mundo? La verdadera pregunta es ¿cómo puedes despertar? Porque la empatía es precisamente eso, un despertar, una llamada a la acción. Es la apertura de los ojos, el abandono de la indiferencia y la decisión consciente de vivir de manera que nuestras acciones alivien el sufrimiento en lugar de perpetuarlo. En el corazón de toda verdadera espiritualidad y filosofía ética está la llamada a la empatía. Desde Jesús hasta Mahatma Gandhi, pasando por innumerables líderes espirituales y activistas sociales, todos han hablado de la importancia de sentir con el otro, de hacer del sufrimiento ajeno una parte de nuestra conciencia y de actuar para crear un mundo donde ese sufrimiento innecesario disminuya. El mundo no necesita más indiferencia, necesita más personas despiertas que no solo vean el sufrimiento, sino que también se sientan llamadas a hacer algo al respecto. La empatía no es un lujo o una opción. Es una necesidad urgente en un mundo donde millones de seres sufren innecesariamente. Así que la próxima vez que sientas que puedes dormir tranquilo, pregúntate, ¿he hecho lo suficiente hoy para aliviar el sufrimiento de otro?